Vamos a pasar al mensaje de esta mañana. Este mensaje lo hemos titulado Obteniendo una fe viva. Una confianza puesta en la persona de Jesucristo. Una confianza puesta en la persona de Jesucristo. Vamos a pedir que Dios nos ayude, que sean sus palabras y no las de un hombre. Señor Jesucristo, la verdad, hoy nos queremos hacer a un lado para que tú seas el que hables hoy, que tu Espíritu sea el que ministre los corazones, Señor, y que tú fortalezcas a la iglesia y des la fe para salvación a aquel que no la tiene, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros hiciéramos una encuesta y preguntáramos en la calle, ¿usted cree en Dios? ¿Usted tiene fe? La persona va a decir, sí, yo sí creo que Dios existió. Yo creo que Jesús existió. ¿Usted tiene fe? Claro, yo voy a una religión, yo voy a una iglesia. ¿Usted tiene fe? Otros te van a decir, yo he leído algo de la Biblia, sé que existió Jesús. ¿Sí? Sin embargo, todas esas respuestas que pudiéramos nosotros obtener son respuestas que no tienen nada que ver con la fe bíblica, con la fe que nosotros debemos de obtener, ¿sí? Sino que es una confianza, como vamos a explicar, muy distinta, puesta en una persona. Vamos a empezar con Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Como puede leer aquí, tanto el arrepentimiento como la fe es uno de los pilares del Evangelio, es una de las cosas más importantes para que usted sea salvo. Si usted no aprende a tener fe, jamás podrá ser salvo. Si como cristiano no vives en una fe bíblica, verdadera, ¿sí? En una confianza en Dios, no vas a poder permanecer porque el justo por su fe vivirá. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe viene de la palabra griega pistis o pisteu, que es confianza, como el tipo de confianza que se deposita en una persona. No es el conocimiento intelectual de algo que sucedió. O sea, lo primero que tenemos que aprender es que para tener confianza, para tener fe, es como el tipo de confianza que depositas en una persona que también es digna de confianza. Entonces, esa es la clase de fe que la Biblia pide que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, tenemos que ver por qué es importantísima la fe y la confianza en Dios, pero la confianza en la persona de Jesucristo. Obviamente, para tener confianza en una persona, usted debe de conocerla, ¿sí? Ya que si usted se acerca a una persona y le ofrece dinero o le ofrece un negocio o le ofrece cambiar de casa o de residencia, pues tú le vas a decir, oye, pero ¿cómo te voy a creer si no te conozco? ¿Sí? ¿Cómo voy a saber que puedo confiar en ti, puedo prestarte dinero o X si no te conozco? De esta manera es importantísimo que entendamos que la fe es la confianza puesta en Jesucristo y que debes de conocer su carácter, debes de conocer en quién vas a poner esa fe para que puedas ejercerla. Vamos a ver por qué es importante la fe. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, fíjese lo que dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está hablando unas palabras de fe, unas palabras que se necesita fe para vivir en el camino con Cristo. Se necesita fe para ser salvo. Dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En otras palabras, la fe es una confianza, es confiar, fíjese bien lo que le voy a decir, es apoyarte. Es como si fueras a apostar que Jesucristo te va a resucitar aquel día para vida eterna,
¿sí? Es cuando una persona deja todo, ¿sí? Y está apostando su futuro, está apostando todo lo que él tiene, todas sus metas, todos sus proyectos, los está dejando para confiar en alguien que lo va a resucitar aquel día y que te va a dar vida eterna. Si una persona no ejerce esta clase de fe, no puede tener fe, porque la verdadera confianza y el verdadero fe, sí, la verdadera fe es dejar todo por Cristo. Es una confianza en que Él murió en la cruz, que ya fueron castigados tus pecados, ¿sí? Y como veíamos hace 15 días también, que Cristo resucitó, y el saber que Jesucristo resucitó de los muertos, ¿sí? Y que está comprobado, y que hubo más de 500 testigos, y que esos testigos dieron su vida, ¿sí? Hasta la muerte por una verdad, y nadie jamás daría su vida por una mentira. Así es que fue verdad, de que el cuerpo nunca se encontró, de que tantos testigos no pudieron iniciar un movimiento tan maravilloso, tan grande históricamente como el cristianismo, y no pudieron haber cambiado la historia por una mentira. Así es que nosotros y los que queramos realmente seguir a Cristo es confiar en que Él está resucitado, en que Él está vivo, el que Él tiene su cuerpo, ¿sí? Y sus marcas. Eso es una prueba en la cual asegura que todo aquel que apuesta en apoyarse en Cristo, en entregarse a Él, en tener una confianza total y sin reservas en medio de todo, pues Él promete y lo va a cumplir, ¿sí? Que Él te va a dar vida eterna. Es algo que no se va a equivocar, Él lo va a cumplir, y como lo vamos a ver, aún da el poder para que sigas adelante, ¿sí? Entonces te hace firme también para no irte al pecado. Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Fíjese bien nada más. O sea, la fe, sí, es realmente tener una confianza en una persona que te dice, Él me va a heredar realmente la vida eterna. Él ha preparado una herencia para mí. Él ha diseñado un hogar para mí. Este lugar es pasajero, y aunque pasen muchas pruebas, yo sé que si yo sigo confiando en Él, voy a vencer. La fe de un cristiano, aunque sabe en un tiempo estará padeciendo aquí en la tierra, sabes que nos quedan todavía muchas pruebas por enfrentar, sabes que te quedan muchas tribulaciones, que tenemos que pasar por situaciones cada vez más difíciles. Hay algo que nos mantiene firmes, que es la fe para no pecar, para no apartarnos, para confiar en Dios, ¿sí? Entonces, esa es la clase de fe que un cristiano debe tener. Si tú estás buscando tu salvación, entonces tú tienes que tener la confianza en una persona que, si Él te dice que si tú te arrepientes, Él te va a ayudar a dejar tu pecado, ¿sí? Que no va a ser en tus fuerzas, que tú confías, ¿sí?, en que su palabra es viva y verdadera, ¿sí? Y aunque tienes pasiones, deseos, que tienes realmente tentaciones muy fuertes y tienes esos deseos de la carne, ¿sí?, si tú te humillas, tú tienes que creer, tienes que confiar en que Él te va a ayudar. Te va a dar gracia para que tú te arrepientas y que dejes tu pecado. Segunda de Corintios 1:5. Vamos a ver que el que tiene esta fe, sí, Dios lo guarda, Dios lo cuida para que no se aparte. Es muy importante. El que tiene esta fe, Dios te guarda. Así que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué es lo que desea Dios? ¿Qué es lo que quiere? Que llegues a alcanzar la salvación hasta el final. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él anhela, es lo que Él desea. Entonces dice, yo te voy a dar de mi poder si tú crees, si tú confías, si tú tienes tu confianza puesta en Cristo. Una fe puesta en la persona de Dios para no apostatar, para no apartarte, ¿sí? En el momento que tu fe mengüe,
estás en un peligro tremendo. Por esa fe, pues Dios va a enviar su poder. Hay un poder que es verdadero, que es real, es una gracia que Él da a las personas, ¿sí? Y es la influencia del Espíritu Santo que te convence de pecado, que te ayuda para que igual no caigas. Y es vivir confiado en que Él, ¿sí? Pronto vas a verlo, pronto va a resucitar, en que tú vas a heredar las cosas, y eso es lo que nos mantiene orando, compartiendo la palabra, aunque estemos realmente débiles. Aunque estemos débiles, ¿sí? Y lo más maravilloso de todo es que el cristiano puede pasar una enfermedad, una tribulación, una situación, una aflicción fuerte, pero en su debilidad, con esa confianza preciosa en la persona de Jesús, lo mantiene su espíritu confiando, creciendo, realmente creyendo y fortaleciéndose en esa situación. Entonces, vemos cómo a Jesús le agrada que se le crea. En Mateo 8, del 5 al 13, pues nos habla precisamente de una persona, de un gentil, de un romano, que pues que pudo creer, que pudo confiar en una persona de Jesús. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, o sea, era un jefe de 100 soldados romanos, una persona ajena a los judíos, a la Biblia, a Dios, totalmente, pero sabía quién era Cristo y sabía en quién tenía que acercarse. Dice, rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Fíjese la palabra, qué palabras de Jesús, yo iré y le sanaré. O sea, una disposición tremenda, una disposición, yo estoy dispuesto a ayudar a las personas. Dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea, te puedes imaginar un soldado romano que no conocía las cosas de la Biblia y que se acerca a Jesús y le dice, Señor, tu poder es tan grande que con tan solo tú das el mandato, tú das la orden, tú puedes sanar a mi criado. Versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino estarán echados en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, de tal manera que Jesús se maravilló, Jesús se impactó al ver a este hombre romano, a este soldado, diciéndole, Señor, tú tienes un poder tan grande que tan solo con que tú digas la palabra, aún a kilómetros de distancia, allá tú vas a sanar a mi criado. ¿Sí? Así es que yo confío en tu poder. Realmente es una confianza de la cual Jesús quiere que el cristiano tenga, que las personas tengamos. Una fe en su poder. Y como te decía al principio, para poder tener fe, tú tienes que conocer a la persona a la cual te estás acercando. Si tú quieres confiar en que Él tiene poder, tú debes de saber que Jesús tiene poder. Y un poder ilimitado y muy grande. Un poder para librarte de catástrofes, de fenómenos naturales. Así como cuando Jesús libró a sus discípulos de la tempestad y que estaba el fenómeno natural, la tempestad y todo esto. Bueno, es el mismo Jesús, es un Jesús que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú debes de creer que aun si pasas por algún peligro, ¿sí? Él tiene poder sobre los incendios, terremotos, circunstancias. No se fatiga con cansancio para proteger a cualquier persona que confíe en Él.
de los ladrones, de los malvados, de los asesinos. Realmente nuestro Dios es el mismo. Nosotros leemos a un Jesús que multiplicó panes, que sació la necesidad de las personas, el hambre de las personas, para suplir necesidades. Entonces, tú cuando lees esto, debes de creer que Él también tiene poder para ti, para poder suplir tus necesidades materiales, tus necesidades de comida, de alimento, de vestido, de dinero que necesitamos para cubrir los gastos. Un poder que Jesús tenía sobrenatural de libertar endemoniados, de echar fuera a los más y a la mayor cantidad de demonios que tenga, como el endemoniado gadareno, tuvo muchos demonios. Poder tiene Jesús, un poder grande y limitado para sanar enfermos mentales, que en la Biblia les llama lunáticos. Personas de cualquier enfermedad psiquiátrica, tiene poder Jesús sobre cualquier desvarío, cualquier trastorno y todo tipo de enfermedades. En la Biblia se registran todo tipo de sanidades por Jesús, de leprosos, paralíticos, ciegos, mudos, mancos. Jesús tiene poder sobre todo tipo de enfermedad que ha habido, que habrá, que vendrá, pestes, bacterias, virus, cualquier cosa que provoque enfermedades, toda glándula, cualquier plaga, enfermedad conocida o no conocida. Hay enfermedades raras, ni siquiera los científicos pueden entender, oye, esta es una enfermedad rara, no hay medicamento. Bueno, tenemos que creer en que Jesús estamos acercándonos, a un Jesús que tiene poder sobre cualquier dolor de cabeza, de huesos, de estómago. Incluso tan grande es su poder que Él, puedes creer que cuando lees que un hombre que no tenía una mano se acerca a Jesús, es un manco, y tiene poder creativo para poder crearle esa mano, o sea, una mano nueva. O cuando se acerca a un ciego que es de nacimiento, tú debes de saber que un ciego de nacimiento no tiene el nervio óptico y es un órgano que carece. Y entonces Jesús tiene el poder para volver a crear todo. O un Lázaro que ya todos sus órganos estaban completamente deshechos, sin ninguno por dentro, o sea, acabado por 4 días de bacterias, consumiendo su cuerpo que estaba ya descompuesto. Pues el volver a crear todos los órganos, todo esto fue algo real, fue algo vivo, que Él demostró tener ese poder, y tienes que creer que Dios crea cosas, así como multiplica peces y multiplica panes. Eso quiere decir que Él tiene ese poder para materializar las cosas o para desaparecer cosas. Por ejemplo, ha habido casos de personas que tienen tumores y esos tumores desaparecen. Esa autoridad la tiene Jesucristo, y recuerda, no te estás acercando a un Dios débil, es un Dios todopoderoso sobre la muerte también. Un poder para evitar la muerte cuando Él quiere evitar la muerte. Y tiene poder para volver la vida cuando Él quiere resucitar a alguien, y lo ha hecho. Pero sobre todas estas cosas, querido amigo y hermano, el milagro más grande y el poder donde se viene hablando un poder muy grande, pero el más maravilloso de todos es que Él tiene poder para perdonar pecados. Ahorita podemos orar y tal vez si Dios quisiera sanar a alguna persona lo pudiera hacer, pero finalmente usted va a morir, finalmente si usted no se salva se va a perder, y en la Biblia siempre a Él le interesaba más la salvación de los cuerpos, la de las almas, que la enfermedad de los cuerpos, que la sanidad. Y tienes que entender una cosa, no vas a recibir un regalo más grande que el perdón de pecados. Y Él tiene poder, fíjate, para quitar la culpabilidad, el dominio del pecado de un ser humano. Eso es muy poderoso para absolverte del pecado. Y eso que el pecado tiene un dominio poderosísimo, en el cual el pecado viene a querer llevarte a que practiques la lujuria, la pornografía, la fornicación, el adulterio, y es como un poder realmente que está ahí. Eres esclavo del pecado, porque el que hace pecado es esclavo del pecado y está en esa esclavitud. La conciencia, ¿quién quita la conciencia? Usted puede ir a cualquier psicólogo, cualquiera persona de terapia, y la conciencia va a estar ahí de que usted hizo mal.
Bueno, el poder más grande es quitar la conciencia, la culpabilidad de la conciencia. Absolver el pecado, el dominio del pecado. Es un dominio sobre las personas. Quebrantar el poder del vicio. No le cuesta ningún trabajo y eso lo hace todos los días en todo el mundo. Dios lo está haciendo en diferentes lugares, en diferentes países. Y si no lo ha hecho usted hoy, si no lo ha hecho ese perdón de pecados, es porque usted no ha querido creer, no ha querido confiar, no ha querido arrepentirse delante de Dios. ¿Qué más podemos ver? Usted tiene que entender que si usted quiere tener fe va a ser puesta a prueba. Que si usted quiere confiar en Dios, va a ser puesta a prueba. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjese, o sea, no crea que el tener fe nos va a ir muy bien como cristianos, no crea que usted convertirse a cristiano le va a ir de maravilla y va a prosperar siempre y va todo muy bonito, no. Va a ponerse a prueba su fe y desde el momento en el que usted realmente se humilla para buscar a Dios y empieza a querer hacer las cosas bien, empieza a obedecer a Dios, va a venirse a prueba su fe. Desde el momento que usted está caminando con Cristo, vas a ser probada tu fe, ¿sí? No hay ni un solo seguidor de Jesús que no haya soportado las pruebas y las aflicciones y las enfermedades y los accidentes y las pérdidas de seres queridos, y todo esto lo tenemos que enfrentar, pruebas, tribulaciones, pérdidas de trabajo, ¿sí? David decía: he soportado difíciles y grandes problemas y pruebas. Realmente no hay ningún cristiano que no haya pasado y confrontando pruebas, aflicciones angustiosas. Cada cristiano tienes que entender que tu fe va a ser probada. Y el hecho de que estés pasando por una aflicción, por una enfermedad, por una situación muy difícil para ti, y que es en el momento en el que te quieres levantar, es en el momento en el que quieres consagrarte a Cristo, es en el momento en el que quieres realmente hacer las cosas, tu fe va a ser probada. Tienes que saber que ninguna prueba entra en nuestras vidas sin que Él lo permita. Uno de los propósitos de Dios es que por medio de esa prueba tu fe aumente y sea una fe inquebrantable, una fe que realmente aumente. Por ejemplo, Abraham tenía fe, era un hombre de fe, es un ejemplo de fe. Un hombre, ¿quieres ver a alguien que tuvo fe? Pues Abraham. ¿Y cómo fue puesta a prueba su fe? Cuando le dijo Dios: ve y ofrece a tu hijo en sacrificio, a tu hijo Isaac, aquel que yo te dije que iba a haber una gran descendencia en él y que bueno, ahora yo quiero que lo pongas en sacrificio. Bueno, su fe fue probada y nadie puede decir que fue una prueba sencilla, es una prueba tremenda poder sacrificar a su hijo. Pero no fue la única. También se le dijo: ve y salte de tu tierra y de tu parentela y vete a otro lugar que yo te diré. Entonces, esa es otra prueba, o sea, que te digan: ve y cámbiate y vete para allá y no sabes ni a dónde. Es una fe en que había un propósito mayor de parte de Dios en él, o sea, es una fe que el mismo Abraham tuvo que pasar. Pablo, pues también es un hombre de muchas aflicciones, de muchas pruebas. Cuando él decía: he terminado la carrera, he ganado, he probado la fe, he ganado la fe, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he mantenido la fe. Bueno, cuando dice eso es porque ha padecido y padeció muchísimas persecuciones, ¿sí? Es como diciendo: pues estoy aprendiendo todavía, estoy siendo perfeccionado en mi fe a través de las pruebas, estoy realmente, he crecido a través de las pruebas, ¿sí? Sé que Dios es bueno, voy a confiar en Él a través de esto, no voy a tener duda de que en esta situación tan difícil yo pueda creer que Dios está probando mi fe. Cuanto más pruebas y más aflicciones
realmente pases, realmente tienes que creer más. Es bien fácil decir tengo fe y tengo confianza cuando todas las cosas salen bien, cuando todo está normal, cuando todo está de maravilla. Ahí no puedes ni siquiera saber si tienes una buena calidad de fe. Cuando estás en una aflicción, en una situación que estás soportando y que ya estás desanimándote y queriendo decir, no, pues ¿dónde está Dios? Ya tengo mucho tiempo con esta enfermedad, ya tengo mucho tiempo y Dios no me contesta. Años orando por lo mismo y no hay respuesta. Ahí es donde realmente tu fe está siendo probada y se necesita realmente decir, tu fe ha prevalecido, tu fe ha prevalecido. Un antiguo predicador, Oswald Chambers, dijo, fe por mi liberación no es fe en Dios. Fe significa, ya sea que haya sido liberado físicamente o no, me voy a pegar a mi creencia de que Dios es amor. Hay algunas cosas que solo se pueden aprender en un horno ferviente. Fíjese lo que dice, querido hermano. Usted tiene que entender que hay cosas que solamente Dios te va a poner a prueba y que solamente vas a aprender y vas a crecer espiritualmente si estás atravesando en un horno ferviente. Si no, nunca vas a crecer. Te vas a quedar atorado y tu fe va a ser minúscula y la puedes perder. Así es que las aflicciones finalmente son muy buenas, porque eso es la única manera en la cual puede usted creer, ¿sí? George Mueller, un misionero antiguo, ¿sí?, dijo, la fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. Y muchas veces, no sé si alguno de ustedes, Dios te ha puesto en una situación en la cual ni los médicos, ni nadie, o sea, ya no hay ni siquiera respuesta a tu problema y lo único que te queda es humillarte, porque dices, oye, pues ya lo intentamos todo, ya nos hicimos estudios, ya nos hicimos tantas cosas y no le hallan, y no sabemos, y no hay mejoría. Dices, pues lo único que entiendo que Dios quiere es que me humille, porque ahí es donde empieza la fe, donde termina el poder del hombre, ¿sí? De tal manera que a Jesús pues le ofende mucho que se dude de su persona. Le ofende muchísimo, es una de las cosas que más le ofende a Jesús, de tal manera que es uno de los pecados más graves. Bíblicamente hablando, es un pecado el dudar de su poder, de su misericordia, de su amor. Es una de las cosas que más le ofende a Dios, más que cualquier otro pecado. Y eso te tiene que quedar bien claro. Marcos 9:19. Perdón, aquí en el versículo 14, no sé si esté bien la cita que puse ahí. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y él respondió, uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjese en la actitud del padre de este muchacho, que estaba totalmente mal, echando espumarajos, nadie podía hacer nada por él. ¿Usted cree
que este hombre, este padre, estaba incrédulo, dijo, si puedes creer, le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué estaba diciendo este padre? Estaba dudando del poder de Cristo. Estaba cansado de ver que nadie podía hacer nada. Estaba dudando de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera sus discípulos podían y pudieron sanarlo. Para él, ni siquiera Jesús podía. Eso le ofendió mucho a Jesús. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue, si puedes creer. O sea, si puedes tú arrepentirte de tu incredulidad, si puedes tú dejar tu desconfianza en mí, y si tú crees que yo tengo el poder, entonces todo le es posible. Dice, y el que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Tal vez le faltaba entendimiento, le faltaba luz, le faltaba conocer a Cristo, pero en este momento se arrepiente y clama y dice, Señor, sí es cierto, ¿cómo pude dudar de ti? Ayúdame a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vemos a un hombre, a un padre de familia incrédulo, ¿sí?, que tuvo que ser exhortado por Cristo. Si puedes creer, si puedes cambiar tu actitud, si puedes arrepentirte, si puedes realmente entender que yo tengo el poder. Queridos hermanos y amigos, hay una gran falta de fe. Jesucristo dijo que antes de que Él viniera, hallará fe en la tierra. Y la verdad de las cosas, una de las cosas que va a desaparecer, que va a ser cada vez más, que va a ser menos y que va a impactar nuestro mundo contra la fe, sí, va a ser muy fuerte. El impacto que va a tener nuestro mundo contra la fe. El impacto que tiene la sociedad contra la fe, el impacto que tiene el mundo, el pecado, la maldad, todo lo que se está dando allá afuera, ¿sí?, está con el objetivo de minar la fe. Huestes espirituales de maldad, potestades de las tinieblas están luchando fuertemente para acabar con tu fe, para disminuir tu fe. Por donde quiera, todo lo que tú veas a tu alrededor es para destruir tu fe. En las escuelas los maestros quieren destruir tu fe con falsas ideologías, con falsas ideas. En las universidades, en el trabajo, tus compañeros quieren destruir tu fe. ¿Sí? En los medios de comunicación, todas las noticias y todo lo que estamos atravesando es para destruir tu fe. Tus familiares vienen a destruir tu fe. Todo lo que realmente te rodea es para acabar con tu fe, de tal manera que tú vienes aquí, ¿sí?, con una actitud de que, Señor, si puedes hacer algo, sálvame. Señor, si tú puedes ayudarme a quitar el pecado, quítamelo. Yo vengo a ver si sucede algo, a ver si algún día viene tu Espíritu y me salva. ¿Qué ofensa tan grande le estás dando al Señor Jesucristo? ¿Qué ofensa tan grande le estás poniendo a Él? Usted tiene más de 6 meses escuchando la palabra y no se ha salvado. Tiene más de 1 año y no se ha salvado. Solamente una respuesta hay en tu vida. Eres un hombre incrédulo. Tu incredulidad está ofendiendo tremendamente al Señor Jesucristo. Lo estás apartando. Le estás impidiendo que haga la obra de salvación en ti. Tu incredulidad te está arrastrando cada vez más y más a un corazón duro, necio, obstinado, cada vez alejándote más de Dios. Por eso es importante que usted entienda el día de hoy, ¿sí?, que tiene que cambiar de actitud y clamar como clamó ese hombre: Señor, ayúdame incredulidad, porque
Tengo tanto tiempo sin poder ser salvo. Querido hermano, estás en una aflicción, estás en una situación, has atravesado y entiendes que hay oraciones que no han sido contestadas por largo tiempo. No es porque Dios no quiera contestarlas, es porque tu fe está probada, está siendo a prueba, está poniéndose a prueba. Y si en tu mente hay, es que, ¿qué está pasando? Dios ya no está, ¿por qué a otros sí y a mí no? ¿Por qué a otros bendice y a mí no me bendice? ¿Por qué a aquellas personas les va bien y a mí no? ¿Por qué Dios no me contesta? Usted está realmente entrando en un terreno en el cual puede estar dudando de su poder y de su amor y de su misericordia. Para tener fe tienes que conocer que Él tiene poder, que su amor es muy grande, que tiene buenos propósitos para contigo, que Él quiere realmente tratar con tu fe, quiere tratar con tu fe. Finalmente, pues hay que lanzarse a los brazos de Cristo y confiar en una persona en la cual pide que apuestes todo, que dejes todo, que hagas todo a un lado y que de hoy en adelante camines con Él. Una anécdota, una historia dice la siguiente, que una noche se prendió de fuego una casa y el joven fue forzado a subir al techo. Su padre estuvo parado afuera con sus brazos extendidos, gritando al joven: brinca, hijo, yo te agarro, brinca, hijo, yo te agarro. Él supo que para salvar su vida, el joven tenía que saltar. Pero la única cosa que el joven podía ver eran las llamas del fuego, humo y oscuridad. Cuando se puede imaginar, el joven tenía miedo, como se puede imaginar, el joven tenía miedo saltar desde el techo. Su padre continuó gritando: brinca, hijo, yo te agarro. Pero el joven protestó diciendo: pero papá, es que no te veo. El padre respondió: pero hijo, la única cosa que importa aquí es que yo sí te puedo ver. Es que yo sí te puedo ver. Y usted no ha querido realmente dejar su vida para brincar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque dices que yo no te veo, yo no veo tu poder, yo no veo nada, pero tienes que entender que Él desde un principio ha estado tratando contigo y Él ha querido ayudarte. Vamos a meditar en estas palabras. Incline su rostro, por favor. ¿Realmente cree que Jesús es digno de confianza? ¿Su persona es digna de confianza? ¿Piensa que lo que usted ha leído en la Biblia, cree que solamente son historias, relatos, fábulas? ¿O es realmente de parte de una persona que te pide que le obedezcas y le entregues tu vida? Fe es apoyarte, es apostar a que Jesucristo te va a resucitar y te va a dar vida eterna. Querido amigo, es hora de dejar esa incredulidad, porque grave pecado has hecho. Grave pecado es dudar de la bendita persona de Cristo, desconfiar de Él, como haciéndolo a Él mentiroso de lo que Él ha dicho, sabiendo que Él puede hacer la obra en ti y no has querido creer en Él, no has querido confiar en que Él es poderoso para quitar el dominio del pecado de tu vida, ¿sí? Y tú dices: a ver si puede hacer algo, a ver si Él quiere hacerlo, a ver si hoy hace algo. Estás atravesando por una situación difícil. Todos los estamos atravesando en mayor o menor medida, pero es necesario que tu fe sea puesta a prueba, aprendiendo que estás y que es necesario que atravieses por un horno ferviente para poder crecer, para poder
tener la madurez que Dios quiere que tú tengas. Realmente esa es la clase de fe que Dios quiere que tengamos en el momento duro, en el momento difícil, en el momento angustiante, en el momento de la aflicción. Ahí es donde se prueba a ver si tu fe está firme en la persona de Cristo, confiando en que Él va a hacer las cosas, confiando en que Él tiene control de todas las cosas y situaciones que estás atravesando, y que muchas veces no hay posibilidad humana en la cual podemos nosotros intervenir para arreglar cosas. Muchas veces es mejor quedarse callado, arrodillarse, orar y dejar las cosas en manos de Jesucristo, sabiendo: Señor, yo ya no puedo hacer nada. Quiero dejarte a ti obrar en esta aflicción, en esta prueba. Quiero dejarte a ti trabajar, Señor, porque yo no quiero entorpecer las cosas. Y ahí es donde se glorifica Cristo. Ahí es donde Dios realmente fortalece tu fe, y Él es donde Cristo va a ser glorificado finalmente, no en tus fuerzas, sino en Cristo. Oremos. Señor, ayúdanos, Señor. Ven a quitar toda incredulidad, Señor. Enséñanos, Padre amado, a confiar en tu persona, en tu carácter, en lo que tú eres. Enséñanos, Padre, a caminar en ti, aun cuando tenga que pasar por diversas pruebas. Que tengamos una fe, Señor, mucho más preciosa que el oro, y que tenga que ser sometida a diversas pruebas, Señor. Que mantengamos nuestra esperanza en ti, esperando que pronto te veremos y no necesitaremos fe cuando te veamos cara a cara, Señor. Padre, gracias, Señor. Quédate con nosotros, síguenos hablando. En el nombre de Jesús. Amén.